tenemos hoy de invitados a tres funcionarios importantes, al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, a Yadira Enríquez, directora del Plan Social de la Presidencia, y tenemos al director de Comedores Económicos. Iniciamos justamente, Félix, en este momento con Carlos Bonilla, el director, ministro de la Vivienda y Edificaciones. Ministro, bienvenido. La primera pregunta que quiere, obviamente nos convertimos en portavoces del pueblo dominicano, que a raíz de este disturbio, ¿qué ha hecho el Ministerio de la Vivienda en las zonas vulneradas? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y apenado que sea bajo estas condiciones, pero nada, a veces pasan cosas que nosotros no tenemos el control. Desde que pasó, incluso en el momento que pasó el disturbio, nosotros estábamos pendientes a las llamadas y a las personas que teníamos desplegado en los diferentes lugares, y de una vez pasó el disturbio, pues enviamos a algunos lugares nuestra brigada de acción rápida para poder pues impactar lo que se podía hacer en ese momento. También enviamos a las personas de los diferentes lugares a hacer un conteo de los daños que se causaron a través de las viviendas que se afectaron. El último reporte del COE sitúa el número de viviendas en 7.000 y pico de viviendas, 7.400 y tantas viviendas que fueron afectadas por esto. De esas 7.000 de las que está gestionando el Ministerio de la Vivienda, ¿cuáles fueron afectadas? No, de las 7.400 fueron afectadas. Okay, ¿Todas? ¿Todas? Ok, pero en sentido específico, de las que está gestionando el MIBET. Todas esas las está gestionando el MIBET, en el sentido de que, por ejemplo, con ese número, nosotros al otro día del disturbio, o a los 2 días, subimos una licitación de materiales para nosotros poder hacer esas reparaciones. Nosotros hemos reparado más de 50.000 viviendas, o sea que tenemos esos números bien afinados de el tamaño promedio de una vivienda, cuánto es, que son 42 metros, la reparación promedio de una vivienda, que son más o menos 200.000 pesos por vivienda promedio, y son 65% de esos 200.000 pesos son materiales, y entonces en base a ese número nosotros hicimos una licitación que ya está en curso, todavía no tenemos los insumos para poder atender a la gente y repararle su vivienda. Y en función de los daños, ¿qué detalles pudiéramos tener? ¿Qué parte de las viviendas fueron las más afectadas? ¿Qué áreas, qué zonas y qué tipo de estructuras se fortalecieron? O sea, ¿quedó fortalecida el trabajo del MIBET con este tipo de disturbio que nos afectó? ¿O hay que revisar la política de construcción que tienen ustedes, que llevan a cabo? Bueno, lo que pasa es que estas viviendas son hechas en la mayoría en lugares vulnerables, que están cerca de ríos, de cañadas, que cuando crece, pues el agua penetra la vivienda y pues daña la madera. En algunos lugares la corriente es fuerte y se lleva la vivienda. Esos son los temas y los ajuares, obviamente, que no nos compete a nosotros directamente, pero esos son los temas que más ocurren en estos eventos, porque no hay tanto viento per se. Es más una penetración de agua a la vivienda y que daña los materiales y la estructura de la casa, y muchas veces son casas que no son seguras para ser habitables. Ministro, en este caso de Mano Guayabo, donde hay muchas familias, miles de familias que aseguran, y nosotros hemos podido palpar, que tienen daños importantes en las viviendas, que las cañadas han llenado en alguna ocasión de lodo este fin de semana muchas de estas casas. ¿Hay algún tipo de plan de intervención que desde el gobierno se tenga planeado tal vez para ir en ayuda de esas familias que en muchos casos lo han perdido todo? 100%, como dice el presidente, no se va a quedar ninguna familia, ninguna casa sin atender, sin ayudar, sin repararle su vivienda, sin cambiarle los muebles, sin darle colchones, sin darle comida. O sea, lo que pasa es que con los procesos que tiene la ley, pues nosotros no podemos impactar al otro día de un fenómeno porque necesitamos que nos lleguen los insumos. La evaluación también, el proceso de evaluación de daño. Y el proceso de evaluación correctamente lo hacemos lo más rápido que podamos. Mira que a los 2 días del disturbio ya teníamos una licitación arriba de la forma que te dije, con el promedio que sacamos, porque ya tenemos experiencia. Pero no hay un proceso quizás de prevención donde para esta época del año, donde en la temporada ciclónica el gobierno tenga insumos
de preventivos, quizá almacenes llenos con cosas que saben que las van a utilizar en la temporada ciclónica. ¿O se puede hacer para el futuro? Al otro día empezamos a reparar viviendas, o sea, teníamos materiales para empezar. Lo que pasa es que estas dimensiones de estos fenómenos naturales que están ocurriendo ahora, eso no se tenía antes. Las dimensiones que están ocurriendo ahora, de la forma que está ocurriendo ahora. Tú le preguntas a los mismos comunitarios si el agua había llegado por encima de esa casa como llegó aquí, y probablemente ellos te digan que nunca había llegado de ese tamaño, y que, por ejemplo, el año pasado esta cañada no tuvo ningún daño, no tuvo una crecida fuerte. Entonces son cosas que lamentablemente nosotros no podemos calcular porque nunca antes habían pasado. Y había pasado. el evento de noviembre del año pasado no fue un referente más o menos que pudiera ayudar a planearse para evitar el impacto tan fuerte de un evento como el que vivimos el fin de semana pasado. O sea, hace un año que ocurrió algo casi similar, no en la medida, pero este fue más fuerte. Pero eso no fue un referente como para ir planeando cosas. Sí, teníamos, como te digo, teníamos materiales. No es, por lo menos en mi caso, no es conveniente tener muchos materiales en el almacén porque hay cosas que se pueden dañar como el cemento. Y los mismos insumos de comestibles también se pueden dañar. Entonces tú no puedes tener un stock para una catástrofe como esta. Gracias a Dios ya la nueva ley de compras va a entrar en vigencia y con esa ley pues hay mecanismos inclusive más rápidos para poder impactar. Ojalá se apruebe pronto porque le tienen como miedo, es como que da corriente ese proyecto de ley. No, todo el mundo sabe que se necesita, que hay que enseriar la ley de compras y contrataciones para que el gobierno pueda funcionar de una manera fluida, correcta y transparente. Todo el mundo habla de la modificación a la ley de compras y contrataciones, pero cuando le van a poner la mano al proyecto de ley es como que quema. Da su corrientica ese proyecto. No, eso no da miedo. Ya está aprobado, lo que tiene que estar en vigencia y va a entrar en vigencia pronto ya. O sea, no hay miedo, no hay miedo. No hay miedo. Si no tiene hechas, no hay sospecha y por ende no hay miedo, dirían por ahí. No hay miedo. Qué bueno. Ministro, nosotros hemos estado observando, ¿verdad?, el ritmo de edificaciones y construcciones en su gestión. ¿Cómo va esto? ¿Cuántos para lo que resta de año? Supongo que ya no tienen previsto construcciones en virtud de lo que encierra el contexto de la Navidad y esas cosas. ¿Va a diferirse para otras áreas en términos de trabajo social o seguirán construyendo? ¿Quiere que me vaya para mi casa en Navidad? No. ¿Qué planes hay? Hay mucho trabajo. En términos de construcciones. Estamos ya llegando a las 7.000 viviendas nuevas, ya sobrepasamos las 6.000 viviendas, lo cual es una cifra récord. Ningún gobierno había hecho tantas viviendas nuevas. Ahora, por ejemplo, este fin de semana vamos a entregar 400 viviendas en San Luis, lo cual son 400 familias que van a tener su vivienda propia con su título. Ese ritmo acelerado de construcción y entrega de viviendas surge por generación espontánea, o es a raíz de la crítica de la oposición, que en un momento determinado ustedes solamente se volvieron pico y pala, pero nunca tijera. Bueno, lo que pasa es que tú empiezas un gobierno, empieza con los pico y pala, pero al cabo de un tiempo ya tú empiezas a inaugurar las obras que tú empezaste en su momento. Y todo gobierno se tiene que planificar y nosotros no planificamos muy bien y por eso estamos dando los resultados que estamos dando. Yo sabía que ese discurso de que solamente empezamos obras iba a caer en poco tiempo porque había muchas obras en construcción y de construcción, por ejemplo, yo tengo mucha experiencia y yo sé que el tiempo que se tome, yo sé que se va a entregar. Entonces, por eso están los resultados ahí, en reparaciones de viviendas, récord, en construcción de viviendas nuevas, récord, camas hospitalarias, más de 500. Y ahora, a partir de enero, vamos a empezar a inaugurar las extensiones de la UASI. Excelente. Estas 7.000 viviendas, ministro, que usted ha dicho que tienen daños, que están trabajando aceleradamente para que sean entregadas, ¿cuáles son los sectores donde están? No, bueno, el Gran Santo Domingo, por ejemplo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, el sur fue muy impactado, inclusive en la Altagracia hay daños también. Hay proyectos allá de vivienda del gobierno también. Reparaciones de viviendas en todas las provincias, pero el impacto que tuvo este fenómeno fue más en el sur y en el Gran Santo Domingo, en municipios como Santo Domingo Oeste, y en Santo Domingo Norte también hubo daños importantes. ¿Están cuantificadas ya, al menos desde el Ministerio de la Vivienda, los daños que causó el fenómeno de fin de semana? Son 7.412 viviendas, si no me equivoco. Dañadas.
construidas y no construidas por el gobierno. No, esas son viviendas que estaban hechas y que... Entonces la van a reparar. Y que la vamos a reparar, que tienen algunos daños, unas más que otras, obviamente, pero y la información sigue llegando, porque ese número va en ascenso. Yo creo que estamos hablando de más de 15.000 viviendas en total, pero a nosotros nos va llegando la información a medida que las comunidades se van abriendo y uno puede accesar a esas comunidades, porque muchas comunidades estaban que no se podía tener Cerrada acceso. todavía. Pero montos, ¿el gobierno tiene montos ya en materia de reparación de viviendas o todavía no? Bueno, Aproximados. si por ejemplo tú calculas esas 7.000 viviendas con un promedio de 200.000 pesos por vivienda, son 1.500 millones más o menos, 1.400 millones. Que no estaban en presupuesto. Que no estaban en presupuesto. Y es la realidad, hubo mucho daño, hubo mucha afectación porque fue un fenómeno catastrófico. Aparentemente de gran magnitud. Aquí Sí, tenemos gente que cuando ven llegar el gobierno, cuando ven que llega usted, que llega el plan social, tienen una alta expectativa porque entienden que finalmente puede ser que se haga algo. En este sector específicamente de la Cañada de Guzmán, donde se nota que hubo algunos daños, hay un plan de intervención a partir del día de hoy en el que ya todos ustedes van a tener una información de primera mano. No es lo mismo que a un ministro le lleven un informe a que el ministro vaya al lugar a donde se está haciendo el informe. ¿Tienen planes para Mano Guayabo de manera específica en estos sectores? Vamos a hacer una gran intervención en reparación de viviendas, vamos a cambiarle los muebles afectados, los colchones, y vamos a entregar raciones de comida también. Y a largo plazo, nosotros queremos, claro, eso conlleva mucho dinero, pero las personas que viven en condiciones vulnerables, nosotros tenemos que esas personas ubicarlas en lugares donde cuando haya este tipo de fenómenos no le entre el agua a su casa y no se impacten de esa manera. O sea, trasladarlas. Eso sería lo ideal. Lo que Por pasa ejemplo, es, mire para atrás, ministro, mire. Nosotros tenemos aquí la cañada, señores, de fondo. Esa pared que ustedes ven ahí, esa casa, la casa del lado, la otra, la siguiente y todas las que siguen allá están dentro de la cañada, ministro. La pared de la casa está dentro de la cañada. Nosotros no sabemos quién llegó primero, no tenemos manera de... Pero parece que la cañada. la cañada llegó primero. Parece que la cañada. ¿Cómo se puede esperar algo pantalla distinto puede que no apreciarla sea mejor, un mire, drama? en pantalla. Mírela ahí. Ahí la gente puede verlo también. Miren, las casas están construidas dentro de la cañada. Eso no cumple con las normas ni constructivas ni medioambientales. Y es un peligro para las familias que viven ahí. Pero las personas no tienen vivienda, no tienen dónde vivir, y como estos solares normalmente están desocupados porque nadie lo quiere ocupar por el peligro, pues por una situación de que lo tienen que hacer, pues se meten ahí, pero no es recomendable. Pero hay gobiernos locales, hay alcaldías, hay representación de medio ambiente en todos estos lugares. O sea, no es que es un lugar de tierra de nadie. Sí, pero por eso era que era tan importante aprobar la ley de ordenamiento territorial, que tenía años y no se aprobaba. Eso va a ayudar mucho a tener la fuerza legal para impedir este tipo de construcciones en los municipios. Sobre todo que son los ayuntamientos los que están en el territorio y están dados a ver este tipo de cosas, para que su municipio se crezca de una manera organizada. Entonces, la idea es ir por lo más crítico e ir resolviendo esto de una manera definitiva. Bueno, a partir de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, uno espera, se crea la expectativa de la gente de cuándo empieza a hacerse una evaluación, cuándo las alcaldías, que son los gobiernos locales, empiezan a tomar el control de la situación, para que cosas como estas que ustedes están viendo hoy desde Mano Guayabo, pues no sigan pasando. Correcto. Nosotros también hemos hecho el plan decenal de vivienda que mapea todos estos déficits de vivienda que hay en el país, y es importante tener eso para saber cuál es la solución.